Los temas que vamos a tratar de cubrir incluyen un poco el mundo del consumidor financiero en función de un proyecto de vida. Cuando planteamos el consumidor financiero nos imaginamos como un autómata que se mueve así rígido, toma decisiones de acuerdo a una secuencia de razonamientos, decide que este detergente por gramo es más barato que este otro y por lo tanto toma aquello y lejísimos de eso, ¿verdad? Luego vamos a conversar un poquito, dos hermanos de sangre, son hermanos, ¿verdad? La gente no lo sabía, pero el ahorro y la deuda son hermanos. A veces los vemos como dos enemigos acérrimos y no, en realidad eso no es cierto. Vamos a conversar de decisiones hoy y efectos en el tiempo. Es una característica especial que tiene el dinero. El dinero es un producto muy, muy particular. Luego vamos a conversar del principal protagonista de lo que vamos a mencionar hoy, que son las emociones. Y vamos a ir cerrando con el tema de finanzas personales y el entorno económico para amarrar un poco los temas anteriores y unas reflexiones finales. No son conclusiones, ¿verdad? En este tema creo que no cabe mencionar conclusiones, sino más bien tratar de reflexionar un poquito sobre lo que hemos mencionado, sobre todo dirigiéndome a educadores. Comenzando por el mundo del consumidor financiero en función de un proyecto de vida. Aquí avancemos una ahí. El proyecto de vida es un viaje en el tiempo. Por si no se han dado cuenta, ¿verdad? Todos los que ya estamos pensionados sabemos perfectamente que es un viaje en el tiempo. Entonces tenemos un periodo en el cual de los 0 a los 18 años es el mundo feliz, ¿verdad? Es en realidad la época más bonita en donde la infancia, la niñez y la adolescencia nos permite formarnos ilusiones y disfrutar del mundo. La segunda etapa, que es la de veras, y que va más o menos, uno podría plantearle a los 20 a los 65, que es cuando desarrollamos toda nuestra carrera profesional, todo nuestro proceso laboral, es un proceso en el cual, un lapso en el cual creamos lo que vamos a llamar ahora más adelante un patrimonio. Y después está la mejor, yo no lo sabía, pero ahora que estoy pensionado sí ya me di cuenta, es de los 65 para adelante. 65 a 90, 95 y parece que vamos a durar hasta más de 100. Es entonces un proceso, no es como que en la adolescencia ahí hay un hueco y terminados los 18 años, híjole, ¿qué es lo que sigue? ¿Verdad? En realidad no, eso es un proceso que ahí sigue y es mejor visualizarlo como eso, como un proceso, como un viaje en el tiempo. Démosle todas si quieren. En esencia, en ese viaje, lo que definimos son objetivos personales y profesionales. Nunca nos planteamos el proyecto de vida en términos de que yo quiero un depósito a plazo de la cooperativa y además un bono de hacienda. En realidad, eso es de lo último que nos imaginamos, ¿verdad? En realidad estamos pensando, qué lindo cuando me retire abrir un albergue para perros abandonados. O qué interesante comenzar una academia de música de chiquillos ahí en una población con menos oportunidades. Pensamos en eso, ahí comenzamos a crear los objetivos. Muchas circunstancias van a ir matizando esos proyectos de vida que vamos planteando. Vamos creando a lo largo, en paralelo, con la suerte que tengamos, de repente alguien pegó el acumulado y hombre, es un golpe de suerte, es una maravilla, y al mes siguiente además pegó el gordo y el siguiente año pegó 2 chances, ¿verdad? Esos son golpes de suerte que alguna gente tiene, los comunes mortales no tenemos tanta suerte y lo que tenemos que hacer es trabajar y a lo largo del tiempo vamos creando un patrimonio que es lo que nos va a ayudar. No necesariamente entonces definimos el proyecto de vida en términos de riqueza. No somos como, ¿se acuerdan? Como el tío del Pato Donald, ¿verdad? El rico McPato, ¿verdad? Que solo pensaba en meterse a la bóveda y brincar entre monedas. Normalmente no ha visto que la gente se visualice brincando en una bóveda llena de monedas, sino que lo planteamos en términos de lo que quisiéramos hacer con nuestra vida. Y lo que sí tenemos que estar claro es que para poder cumplir ese sueño de vida, sí que es importante, bueno, cómo nos fue a lo largo del tiempo. Si logramos acumular alguna riqueza, ese proyecto de vida que estamos planteando probablemente va a ser más
cercano a lo que visualizamos. Si nuestras finanzas no fueron tan afortunadas, va a ser más difícil poder lograr alcanzar ese sueño. Entonces, la perspectiva como consumidores no se reduce a la deuda. A veces, lamentablemente, pensamos que el mundo financiero se reduce a cuánto debo. No, 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 jamás, 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 deuda nunca, nunca sobre mi cadáver. En realidad no. En realidad, además, nuestra vida como consumidores no se reduce a la deuda. Tenemos ahorros, tenemos pensiones, inversiones, manejamos el efectivo porque la plata entra pero vuelve a salir, manejamos seguros y ahora esa vaina de los dispositivos móviles, ¿verdad? La tablet y la cuenta en el celular, etcétera, etcétera. Entonces ahora también nuestra vida financiera también tiene que ver con dispositivos móviles. Hablemos entonces, dicho eso, hablemos un poquitito de este par de hermanos que son muy particulares y es lo que nos permite un poco entender que en realidad deuda y ahorro son más o menos lo mismo, nada más que visto por un lado o visto por el otro, dependiendo de qué lado queramos verlo. Esta línea horizontal es una línea en el tiempo, mídanla en meses, días, años, como a ustedes se les quede más cómodo. Y esta estrellita es hoy, 22 es hoy, 23, 22, 23. Ese es el día de hoy. Sabemos que estamos aquí. Mañana no tenemos idea, pero hoy sí estamos aquí. Y entonces uno hoy podría salir desatado ahí en carrera, porque creo que están en Expocasa, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Hay una exposición o va a comenzar. Entonces hoy podríamos salir en carrera a comprar con plata que no tengo hoy, sino que la acumulé de antes. La acumulé y eso es ahorro, plata que no gasté, no la utilicé para comprar zapatos o viajes o lo que sea. Yo puedo hoy gastar con ingresos pasados, pero también podría gastar hoy con ingresos futuros. ¿Por qué? Porque voy a recibir mi pensión, voy a recibir salarios, voy a recibir comisiones, voy a recibir el acumulado otra vez, no sé si sabían, ¿verdad? Voy a recibir nuevamente el acumulado y entonces la deuda es una forma de adelantar mis ingresos futuros para poder gastar hoy. En el futuro no sé si voy a estar, pero hoy sí sé que estoy. Y hoy yo puedo consumir con lo que guardé o con lo que voy a tener que guardar. ¿Por qué lo voy a tener que guardar? Porque voy a tener que guardarlo para pagar la deuda que tomé. Entonces, hoy yo puedo consumir con ingresos guardados del pasado o acumulados de los que voy a tener que guardar en el futuro. Ven que entonces en realidad todo está definido en función del hoy. Hoy puedo gastar, hoy puedo tomar la decisión de no gastar, pero si decido comprarme ese traje, lo puedo hacer con plata que guardé o plata que voy a recibir, confío que voy a recibir en el futuro. Ya vamos a ver que eso es particularmente importante. En lo que nos tiene hoy es importante tomar en cuenta, preguntarnos qué se hace todo ese ahorro, porque esto va definiendo un poco las características del sistema económico. La persona hoy, de nuevo, hoy es que podemos hacerlo, si no lo hicimos ayer, no lo hicimos el año pasado, no importa, el importante es hoy. Podemos ir, guardamos una platilla y la llevamos a la cooperativa, la llevamos al banco y la guardamos y en el futuro la entidad me la va a devolver. Esa entidad por mientras, el banco o la cooperativa, se la presta a los que quisieron adelantar, los ingresos futuros y eso sí, en el futuro la entidad financiera me tendrá que devolver esa plata, porque es mía, claramente es mía, me la tiene que devolver. Entonces, ¿qué se hace entonces todo ese ahorro? Pasémosla. Claramente la plata no es de las entidades financieras, no es de Copeande, no es de Copenae, no es del Banco Nacional, no es del Banco de Costa Rica, es nuestra. Ellos nos la reciben, se la prestan a empresas o personas que necesitan adelantar el consumo para hoy y nos las van a devolver. Si ellos no prestan la plata con cuidado, recuperar mi plata sí que está en riesgo, ¿verdad? Pero, pasémosla. Si yo no me cuido de dónde la pongo, también soy yo el que puedo estar poniendo en riesgo esos recursos que estoy hoy sacrificando. Entonces,
Hasta ahí lo que hemos dicho es que el ahorro es simplemente platilla que me llega, no la gasto. No salgo desatado y me voy para el estadio a ver a Keylor Navas, o me salgo desatado a comprarle chunches al carro. Es plata que guardo. La plata que ahorro se convierte en inversión cuando la pongo a generarme ingresos adicionales. El ahorro es importante. El ahorro va a ayudar a que yo pueda lograr esos objetivos, esos fines, ese proyecto de vida que me he propuesto. Pero es más útil si la invierto, porque me va a generar ingresos adicionales. Aquí no vamos a poder entrar, no nos da el chance como para abordar todos los detalles y las características de las inversiones, pero sí que podemos decir que hay dos tipos de inversiones, dos significados de la inversión. Uno es la inversión financiera, cuando voy al banco, a la cooperativa, y coloco la plata y dentro de un año me la devuelven más unos intereses. Esa es una posibilidad. La otra es comprar bonos del Ministerio de Hacienda o lo que sea. La otra es una inversión productiva, plata que no gasto, pero la dedico a un negocio. Mi hermanillo tiene una ventanita donde vende empanadas de queso buenísimas y entonces ahí yo estoy invirtiendo, pero en una inversión productiva. Esperamos que la ventanita sea un éxito y por lo tanto nos genere ingresos adicionales. Entonces tenemos dos tipos de inversiones. En ese proceso que vamos construyendo ese proyecto de vida, tienen que incorporarse este primo de los dos hermanos de sangre, que son los seguros. Cuando yo me planteo la posibilidad de generar ingresos adicionales, compro un carrito para unas plataformas estas de movilización, cuando me compro una moto para estar repartiendo comidas, cuando compro un carrillo para estar vendiendo yendo a las comunidades, yo espero generar ingresos en el futuro con los cuales poder aumentar ese monto de ahorro. Pero el futuro es incierto. Me pueden chocar, me pueden robar la bicicleta, la moto, lo que sea. Y entonces, ante esos eventos de riesgo, yo lo que hago es que me protejo mediante los seguros. ¿Cómo lo hago? Démosle. Mediante pagos, démosle varios ahí. Pagos pequeñitos a lo largo del tiempo, que se llaman primas, la cuota de la póliza. Y en el futuro, que puede ser entre 6 meses, entre 5 años, 10 años, 20 años, si tengo un evento de riesgo que me pone en peligro mis ingresos futuros, porque si me roban la moto, si me chocan la moto, yo quedo fregado para poder generar ingresos, en el futuro esa entidad aseguradora me indemniza para poder yo recuperar, si no el total, la mayor parte del ahorro que yo tenía destinado a esa inversión. Vean que entonces no bastaba con hacer ahorro, no bastaba con hacer inversión, sino que la inversión que yo estaba haciendo además requería protegerla de alguna forma con un seguro. Y además en esto tenemos que incorporar otro producto financiero que está destinado a fortalecer, a mejorar ese proyecto de vida, que son las pensiones. Aquí, de nuevo, tenemos una línea en el tiempo. Esta línea de tiempo, en el caso, cuando hablamos de pensiones, es una línea de tiempo que se prolonga por años, 20, 30, 40 años. Y entonces, aquí lo que hacemos, estoy hablando del ROP, ya no estoy hablando del IBM, aunque podría aplicar. Entonces, lo que hacemos es pequeñas aportaciones de nuestro salario y en un futuro, esta entidad que administra esas pensiones me va a pagar una pensión en esa otra porción del futuro, o sea, cuando ya yo tengo el derecho o tenemos el derecho a pensionarnos. Vean que si no fuera así, si yo llego a este borde del abismo sin nada con qué sobrevivir después de eso, mi proyecto de vida podría haberse truncado. Todo lo que yo me imaginé que quería hacer con los muchachos ahí en la Carpio, crear toda una orquesta sinfónica o el albergue para perros abandonados o lo que sea, todo eso podría haberse afectado si no tuviera yo todos esos elementos. Vean que entonces todos se conjugan alrededor de un patrimonio, pero el patrimonio no es el fin. El patrimonio no es el fin en sí mismo. Es un mecanismo para que podamos lograr los
fines, objetivos personales que dijimos. El ahorro, la inversión y las pensiones aportan, incrementan ese patrimonio. Esto es particularmente importante. La deuda sí que tiene capacidad de aportar, pero la deuda hay que pagarla. Y entonces la deuda hay que entender que la deuda compromete. No es que nos pone a perder el patrimonio, pero compromete el patrimonio porque esa deuda me requiere guardar en el futuro ingresos para pagar la deuda. Independientemente de la tasa, aun si la tasa fuera muy barata, lo que sea, la deuda hay que pagarla. ¿Deberíamos tomar deuda para mejorar el patrimonio? Sí, claro que sí. Casi no conozco a nadie que haya comprado una casa sin deuda. Es casi imposible, ¿verdad? Una casa muy difícilmente podemos comprarla sin algo de deuda. Educarnos en el exterior o aquí mismo en el país. Sacar un técnico muchas veces requiere tener que tomar una deuda, pero eso va a ayudar, sí, ciertamente a mejorar nuestro patrimonio, pero lo compromete. Y los seguros ayudan a proteger ese patrimonio. Entonces vean que se entremezclan. Decir que solo vamos a tener estos y estos dos no, sería negar la posibilidad de que mi patrimonio crezca y llegue a los niveles que me servirían para mi proyecto de vida. Dicho esto, entonces ahora podemos pasar a entender una característica de los servicios financieros que tiene una implicación muy severa sobre la situación económica del país. Ya después lo vamos a conversar un poco más en detalle. Y es que las decisiones que tomemos en el tiempo, todos los ciudadanos y ciudadanas del país, impactan en el tiempo. Y es que hay una realidad, la realidad del retiro. Si quiere, pase, creo que son 6. En el retiro se van a disminuir los ingresos, ya posiblemente yo me retiro, ya dejo el buen salario, ¿no?, que tenía y paso a tener una pensión y tengo que vivir esa pensión. Mis ingresos puede ser que se disminuyan, pero los benditos gastos ahí siguen dando vuelta. Ahí siguen dando vuelta los gastos, ¿verdad? Los gastos de la casa, los gastos del automóvil, los gastos de los nietos, ya para entonces no ir a ser los hijos, deberían ser los nietos, etcétera, etcétera. Aparecen gastos novedosos. Nos comienza a doler más la rodilla que antes no nos molestaba, nos comienza a doler un poco más el codo, nos comienza a fregar un famoso colesterol, etcétera, etcétera. Entonces aparecen unos gastillos en medicamentos y exámenes que no teníamos antes previstos. Una expectativa de vida mucho más prolongada, esto es particularmente importante, incide en nuestro proyecto de vida para bien, pero incide en la sociedad, incide en la economía y eso genera una presión, y ya lo vamos a ver a nivel mundial. Tenemos una muy buena noticia y es que en promedio la supervivencia va a ser más prolongada, sí, pero además más saludable. Las condiciones de salud de este país son privilegiadas. Cuando nos compara con otros países, incluso países más desarrollados, tenemos una condición relativamente privilegiada. Y además, hoy somos viejillos más aventados. Hoy todavía, a mi edad todavía subo montañas y me encanta trepar montañas, ¿verdad? A algunos les da por bailar y bailan, pero fantástico, ¿verdad? Otros los he visto que hasta les gusta montarse en autos de carreras. Súper, excelente. Entonces, no solo estamos llegando más a la edad de retiro, más personas, estamos llegando más saludables, sino que además ese tiempo se va a prolongar por más tiempo. Esto es una realidad que tiene tremenda incidencia en nuestro proyecto de vida. Nada más aquí un dato que es particularmente importante para efectos de la economía, ¿verdad? Que es un poco lo que ustedes esperan aquí. Y es que este número 65 es un número cabalístico, ¿verdad? En realidad uno se pregunta, ¿y por qué el retiro a los 65? ¿De dónde salió ese número? ¿Verdad? ¿Quién vio ese número en un trébol ahí de 4 hojas o en una nube ahí? ¿Qué pasó? ¿Verdad? En realidad, este es un número que viene de la Alemania del siglo XIX, en la época de Bismarck, si mal no recuerdo, que era más o menos la edad que se esperaba que uno llega, más o menos 64, 65, 66, se acabó, se murió. Entonces, la preocupación es que la gente llegara más o menos a los 65, ojalá no se nos muera a los 50, pero llegando a los 65 ya usted ya agotó el talonario y ya no hay nada más que hacer. Y ese número quedó. Número quedó, y en Europa y en Latinoamérica seguimos dando vueltas alrededor de ese número.
Sin embargo, hoy en día los estudios demográficos, en parte por todos los temas de salud que mencionaba ahora, hoy en día, yo los veo a ustedes, están re pochotones. Tal vez no aguantaremos 90 minutos de un partido de fútbol, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Pero tampoco hace falta, ¿verdad? Pero los veo muy bien, los veo muy, muy bien. Posiblemente hace 50 años no habríamos tenido estas características porque eso ha estado pasando en toda la sociedad, en la mayor parte de las sociedades. Démele ahí a este, por favor. Este es un gráfico que mide desde 1800 cómo se ha comportado la expectativa de vida, más o menos allá, por 30 y resto de años, y aquí estamos midiendo la fertilidad de las mujeres. Más o menos 6, 7 años, si hay 7 hijos. Ya vamos por 1900 y esto sigue aquí, alrededor de 6, 7 hijos, pero a partir de los 40 comienza esto a subirse, comienza a subirse y moverse hacia la izquierda, ya llegamos al siglo XXI y ya vamos acercándonos a que vamos acercándonos a 80, más de 80 años, veníamos de los 30, ¿verdad? Y para el 2100, aproximadamente, para el 2100, se estima que todos, además, estaremos muy parecidos, lo cual es una buena noticia, ¿verdad? Incluso algunos países que presentaban una tremenda niveles de pobreza, hasta ellos se van a comenzar a acercar a estos niveles en donde las mujeres tienen menos hijos, lo cual no deja de ser una buena noticia. Lo que quiere decir es que más y más oportunidades laborales se han ido creando para ellas y además cada vez más vivimos más años. Pero no un par de países, una gran cantidad de países. Esto es desarrollado con información de Naciones Unidas y entonces les da una idea a ustedes de cómo en 2 siglos, y ustedes van a decir, hombre, 2 siglos es un montón, para la época, para la historia de la humanidad, eso es apenas un cachito, ¿verdad? Es realmente un periodo muy, muy corto, ¿verdad? Teníamos allá a los egipcios hace un montón de años para atrás, antes de Cristo. Démosle. No, dele ya, es que quítele pasemos de Filmina. Ya para pasar de Filmina. Ahí está. Entonces, aquí les planteo unos datos que son particularmente importantes para la economía, para lo que estamos hablando. Hay estudios que demuestran que entre el 1% de la población que tiene mayor nivel de renta y el 1% que tiene menor nivel de renta, la esperanza de vida difiere en 15 años. O sea, si yo estoy en el grupo del 1% de menor nivel de vida, si yo tengo una expectativa de 70 años, los que tienen mejor nivel de vida en ese 1%, mejor nivel, tienen posibilidades de vivir hasta 85. Entonces, aquí hay un dato particularmente importante para la economía, sí, pero para ustedes también, para sus proyectos de vida. Llegar a los 70 es muy diferente poder completar mi proyecto cuando llegue a una expectativa de 85. Las personas con ideas negativas del envejecimiento viven aproximadamente 7 años y medio menos. Esto incide también en lo que ustedes quieran hacer con su proyecto de vida. 10 años más de vida, como ya vimos en el video, cada vez más hemos ido avanzando en ese gráfico, pero 10 años más de vida requieren 7 años más de trabajo para poder financiar una jubilación. Y esto para algunos países europeos, Costa Rica dio unos pasos importantes, pero para algunos países europeos, para Estados Unidos, ni qué decir, es una problemática tremenda. Hay una menor esperanza de vida tras la jubilación para jubilados prematuros. O sea, si en lugar de jubilarme yo a los 65, me jubilo a los 60, los estudios clínicos tienden a mostrar que la esperanza de vida disminuye. Entonces, este es un dato que incide para la economía y para nuestros proyectos de vida. Y además se ha encontrado que hay una menor tasa de pobreza en los jubilados que entre las personas trabajadoras. Eso no está tan claro muy bien por qué, cuáles son las causas y si en todos los países tiende a ocurrir. Pero en Europa particularmente sí que se ha estado viendo ese elemento. Entonces, para ir un poco agarrando los elementos que hemos conversado aquí
de esa dimensión del bienestar financiero, digamos que hay como 6 dimensiones que uno debería ir pensando. Si yo quiero un proyecto de vida con ciertas características, quieren subir el Everest, quieren abrir un albergue para animales abandonados, quieren abrir un teatro, o no sé, lo que ustedes quieran hacer, uno debería comenzar por presupuestar eso desde el principio. Ya no solo presupuestar qué voy a gastar en azúcar y cuánto arroz y cuánto frijoles. No, uno debería comenzar en un presupuesto de lo que yo pienso que quisiera hacer. Un fondo de emergencia, sí, porque efectivamente las emergencias ocurren, ¿verdad? En el 2019 ni por aquí nos pasaba la posibilidad de una pandemia. Bueno, ya vemos que sí puede ocurrir una pandemia. De manera que entonces un fondo de emergencia ayuda no para sostener las entidades financieras, es para poder aumentar las probabilidades de nuestro proyecto de vida. Objetivos de ahorro. Es un tema que nosotros en la oficina lo abordamos con mucha insistencia. Adoptar el ahorro, ya lo mencionamos un poco al principio, adoptar el ahorro en abstracto, así como que porque sí, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Ahorrar porque sí o porque mi mamá me obliga es un poco complicado. Si yo ese ahorro le pongo nombre y apellidos, es por mi nieto, es en función de mi nieto. Ah, caray, yo ahorro todo lo que ustedes quieran. O ese ahorro es para un viaje que quiero hacer con mis compañerillos de kinder. Caray, ese ahorro tiene un nombre y apellido. Ese ahorro muy probablemente se va a hacer. Entonces, el ahorro tiene que estar en función de mis objetivos. Ahí sí que el ahorro se produce. Mantener nuestra seguridad, la importancia de los seguros, traer nuestras metas al presente, ahí el crédito ayuda. El crédito tremendamente favorable para lo que queremos hacer. Y desde luego, no basta con el ahorro. Para cumplir esas metas, tenemos que convertir ese ahorro en inversión. De manera que entonces aquí estamos hablando de 6 dimensiones que se integran. No puede decir uno, no, en realidad me suena de lo que dice este fulano, me suena que el presupuesto es lo importante, lo demás no me sirve. No, es que puede ser que sea muy importante el presupuesto, sí, efectivamente, pero el presupuesto no resuelve las otras 5 dimensiones del bienestar o la salud financiera. Ahora, aquí comenzamos necesariamente a tener que plantear cómo gestionamos nuestras finanzas personales. Ya les mencionaba al principio, en la primera filmina, de que, no sé ustedes, pero así como que uno llega automáticamente al súper y se mueve por los pasillos, una luz enciende ahí los ojos, es el detergente que ocupo, me muevo hacia el pasillo siguiente, ahí escojo el arroz, la cantidad de arroz y la calidad del arroz que ocupaba, ahora me muevo a la... Normalmente no hacemos eso. Es más, en el súper ustedes han visto dónde están las cosas de consumo básico. ¿Están a la entrada? No. Están atrás, en el puro fondo. ¿Por qué? Para antojarse. Porque saben que nuestras emociones matizan casi todo, si no es que todo, lo que hacemos. Entonces vamos a tratar de entender un poco cómo somos como consumidores, para entender cómo incide el consumo en la economía o en nuestra economía. Necesitamos entender cómo funciona este aparato que tenemos entre las 2 orejas, que se llama el cerebro. Obviamente, soy un economista, no soy un neurólogo, ¿verdad? Entonces, aquí, de lo que les voy a explicar, tiene sus limitaciones, desde luego, ¿verdad? Empecemos por decir que el bienestar tiene varias dimensiones. Una dimensión espiritual, intelectual, una dimensión ocupacional, sí, pero desde el punto de vista de las decisiones financieras, hay 3 que en particular inciden. La emocional. ¿Cuántos de ustedes cuando se sienten un tequillo así como deprimidones, les levanta el ánimo ir al mall? No se hagan. Rato que sí, ¿verdad? Rato que nos anima, ¿verdad? Un poquitillo, ¿verdad? Ir al mall, ¿verdad? O sea, nuestro estado de ánimo puede ser que cambie si
hacemos uso de nuestra potestad de gastar. La dimensión financiera, si mi situación financiera está un poco chueca, posiblemente eso va a incidir. Si mi situación financiera es muy, muy favorable, posiblemente eso también me genera otras decisiones de finanzas. ¿Cuál es un momento en que nuestras finanzas se alegran de verdad? ¿Perdón? Con el aguinaldo, claro. Hombre, eso ni qué decir, ¿verdad? Para los que lo hacen todo el tiempo, ¿verdad? Fabuloso, ¿verdad? Las finanzas sí que inciden. De nuevo, el robotcillo que va al súper y escoge todas las cosas de manera más o menos automática. No. Ese robotcillo se escuchará cuando sus finanzas están encendidas o apagadas. Y la esfera social, dicen algunos autores que uno debiera moverse a vivir a un barrio donde ojalá alrededor del 60% de las personas tengan un nivel de vida parecido al mío o menor. Porque si el 60% tiene un nivel de vida mucho mayor que el mío, ¿qué es lo más probable que yo voy a hacer? Copiarlos, emularlos. Y si ella se acaba de comprar un Mercedes-Benz y él se compró un BMW y él se compró un Maserati y ella se compró un Jaguar, de ahí, con mi carrito, ¿qué voy a sentir? Dice, totalmente fuera de lugar. ¿Me voy de ahí? No. ¿Qué hago? Trato de estar a la altura de ellos, ¿verdad? Y entonces, en la esfera social incide en mi bienestar. Entonces, este es un tema que llama la atención y bien que incide en las finanzas personales, y si es en las finanzas personales de miles de personas, muy probablemente va a incidir en la economía nacional. Entonces, digamos en resumen, que nuestras decisiones financieras son de carácter socioemocional, o sea, tienen una vinculación con el entorno social en que nos desenvolvemos, pero también desde el punto de vista, desde el punto de vista de lo que sentimos o de cómo nos sentimos. Aquí tenemos que introducir un par de conceptos que nos ayudan a entender cómo somos, y aquí posiblemente ustedes se van a identificar, aunque no conozcan la teoría, se van a identificar. Démosle una más. Aquí tenemos, me faltó una. Una más. No, ahí. Las emociones son reacciones a estímulos externos. Las emociones, al final de cuentas, no es algo como que reacciono y hoy en la mañana me levanto y digo, ¿saben qué? Hoy quiero sentirme triste. Hoy quiero sentirme triste, lo voy a lograr, van a ver que sí. No, simplemente si yo ayer, no sé, la Liga o Saprissa ganó, perdió, no sé, de fútbol no me hablen, no es mi fuerte, ¿verdad? Posiblemente yo amanezca emocionalmente, tremendamente emocionado, no, muy triste, ¿verdad? Es un estímulo externo lo que condicionó, lo que determinó la emoción que yo siento hoy. Y entonces hay estímulos que son externos, las relaciones sociales, interacciones, eventos, acontecimientos, el fallecimiento de un familiar, un amigo muy cercano, claramente eso posiblemente va a incidir en mis emociones, ¿verdad? No es como que yo le digo al cerebro, no, tranquilo, solo murió. No, hombre, es que puede ser tremendo aquel impacto que puede tener en mi condición emocional. Y pueden ser internos, pensamientos, recuerdos, sueños. De repente uno recuerda a la mamá que murió hace algunos años, recuerda a un hermano, lo que sea, recuerda otras épocas en las que éramos más jóvenes, teníamos hasta pelo. Bueno, esos elementos internos también pueden generar estímulos que condicionan nuestras emociones. Y ya vamos a ver que posiblemente condicionan nuestras decisiones financieras. Los neurotransmisores son una sustancia química ahí que tenemos en el cerebro, ¿verdad? Es una especie de lubricante, ¿verdad? Ahí que tenemos en el cerebro que se encargan que las neuronas se comuniquen entre ellas. Hay una en particular que es súper importante y es la dopamina.
Cuando ustedes se compran, no sé, un buen celular o se echan un buen viaje, ¿verdad? Ese viaje de los sueños, no sé, a las pirámides de Egipto o a conocer las cataratas del Iguazú, no sé. Ahí lo que estamos es liberando dopamina, hay una tremenda ilusión. Por eso es que podemos, y de hecho en la oficina lo usamos mucho, el concepto de cuál es nuestra dopamina financiera. Y normalmente todos tenemos nuestra dopamina financiera. Las señoras nos dicen, no sé, zapatos, bolsos, viajar. Los hombres, hay chunches para el carro, no sé, ropa. Todos tenemos nuestra propia dopamina. Se activan unos dispositivos ahí que tenemos en el cerebro y nos hace sentir tremendamente emocionados. El consumo se ha probado que segrega dopamina. Entonces no es como que de repente, uy, estoy chocho, ahora estoy fregado la jupa porque me gusta gastar. No, es que es natural que nos produzca gran satisfacción, mucho placer gastar, porque tenemos todos más o menos desarrollada esta función de este neurotransmisor, la dopamina. Pero si se nos va la mano con la dopamina, puede ser que tengamos que enfrentarnos al cortisol, que es otro neurotransmisor, que aquí es una hormona que se genera como respuesta al estrés. Y entonces aquí lo que estamos hablando es la alteración de ese equilibrio. La homeostasis es esa capacidad de equilibrio que tienen los seres humanos o capacidad para equilibrarse en momentos. Al final de cuentas todo esto es un proceso evolutivo, ¿verdad? Se ha ido desarrollando en el ser humano para que sobreviva. No estamos aquí solo por accidente, ¿verdad? Es porque hemos logrado y nuestros antecesores tuvieron la capacidad de adaptarse, ¿verdad? Y entonces sí que podemos hablar de otro tipo de emociones, más bien cuando estamos sujetos a estrés financiero. Cuando de repente me comienzan a llamar de que estás atrasadillo, ¿verdad, Danilo? Con una cuota ahí de la lavadora, ¿verdad? Hombre, estás atrasadillo con el pago de tal cosa. Tu hermanillo otra vez quedó debiendo, ¿verdad? En la cuenta de la asociación, ¿verdad? Tu hermanillo no ha pagado tal cosa, ¿verdad? O del todo te va a caer una fianza, ¿verdad? Eso genera estrés, esto desarrolla, segrega cortisol y nos genera estrés. Cuando hemos exagerado el uso de las herramientas financieras, como la deuda, de repente tenemos estrés financiero. Ese sentimiento, ese agotamiento es pura segregación de cortisol. Cuando de repente nos hemos dado cuenta de que en nuestro negocio invertimos montones en inventarios y llega el fin de mes, caramba, si hay que pagar salarios, pero es que todo lo tengo estoqueado, ahora todo lo tengo en puros stock del producto. Ahí muy seguramente se va a segregar cortisol, porque estoy bajo un estrés. Vean que no fue una decisión de deuda, ¿verdad? Fue una decisión financiera de sobrecargarme de inversión, pero me genera un estrés. Ahí lo que hay es una situación externa. Y entonces aquí tenemos que comenzar a reconocer que nos debatimos como consumidores entre la dopamina y el cortisol, para simplificarlo excesivamente, ¿verdad? Desde luego no es solo eso, ¿verdad? Entre la dopamina y el cortisol es un poco imaginarnos de que podemos andar andando tumbos, ¿verdad? Un pico de dopamina al principio del mes cuando me entra el salario, cuando entra el aguinaldo, y después cuando me doy cuenta, híjole, todo se acabó y no me alcanzó para pagar el marchamo, ya no me alcanzó para pagar la entrada a clases de enero, y ahí viene la dosis que compensa de cortisol. En realidad, no hace falta vivir un mundo así de extremos. Y aquí les vamos a contar algo que es particularmente útil. En la oficina lo hemos aplicado muchísimo con la gente y es un poco el concepto de la contabilidad personal. Hay países donde la gente está más acostumbrada a ir desarrollando la contabilidad personal. Muchos de nosotros hemos hecho contabilidad de las empresas en las que laboramos, analizamos la contabilidad, pero no hacemos contabilidad de lo más importante, de yo. Y entonces,
Lo que tenemos que entender es que la contabilidad personal se resume en 3 cajitas, de cartón o de papel, o como ustedes quieran imaginarse, la verdad. Hay una cajita que son todos los chunches que tengo, todo lo que tengo. Incluye la casa, el auto, las pinturas, las obras de arte que tengamos, depósitos en el banco, la plata en la cuenta corriente, los enseres, planes de pensiones, etcétera, etcétera. Todo, el cuadraciclo, el BMW que dijimos que teníamos, qué sé yo qué. En esta caja está todo el montón de chunches que tenemos, todo lo que tenemos, que lo compramos ayer o hace 10 años o hace 30 años. Hay una segunda caja que podría ser que esté vacía a veces, pero normalmente algo tiene. Es todo lo que debo, lo que le debo al banco por la casa, lo que le debo a la cooperativa por el carro, lo que debo del nicho, ¿verdad? En la municipalidad, ¿verdad? Para cuando toque la hora, lo que debo del viaje al Mediterráneo, lo que debo, todo lo que debo está aquí: hipoteca, prenda del carro, tiendas comerciales, prestamistas, lo que le debo a la asociación solidarista, todo eso está en esta caja. Esto está en términos de plata, esto también. Si a esto, montón de carambadas, le quito lo que debo, queda lo que llamamos lo que realmente valgo. Eso es lo que realmente valgo. Y a eso se reduce la contabilidad personal. A eso se reduce, a eso se reduce. Vean que aquí no se vale meter el acumulado que me voy a ganar el domingo. Vean, no se vale decir, es que yo lo siento en la piel, yo siento que ahí el acumulado viene para mí. No, ahí no se vale. Aquí hay que poner lo que realmente hoy tengo. O poner aquí y decir, yo sospecho que el Banco Nacional me va a perdonar la deuda el lunes. El lunes me van a mandar un comunicado: don Danilo, usted ya no debe la casa. No se vale, no se vale. Para que este ejercicio tenga sentido, tiene que ser muy honesto con uno. Y la diferencia, entonces, ahí sí, esto es lo que yo realmente valgo. O sea, lo que llamamos el patrimonio, es con lo que vamos a llegar al momento en que vamos a decir, hoy es para cumplir el sueño que me propuse. El albergue para perros, el asilo para personas ya en condición de pobreza, no sé, para lo que ustedes quieran, subir al Everest, lo que quieran hacer. Esta relación es particularmente útil, es poderosísima y sería una maravilla que todos la podamos aplicar. Para esto no necesitan un doctorado en finanzas. Podemos ser abogados, podemos ser médicos, podemos ser educadores, podemos ser enfermeros, lo que ustedes quieran. Este es un ejercicio relativamente sencillo. Yo sé lo que tengo, yo sé lo que debo, honestamente, y la diferencia es lo que valgo. Si esta cajita está vacía, bien por ustedes, fantástico, porque todo lo que tienen es lo que ustedes valen. Veamos un par de ejemplos, Más o menos así luciría una contabilidad muy sencilla. Esta es tremendamente sencilla, ¿verdad? Entonces, lo que tengo: efectivo, 5,000 pesillos, dinero a la vista en las cuentas, ahorros, cuentas por cobrar, mi hermanillo me debe plata, ojalá que me pague, vehículos, propiedades, menaje a la casa, aparatos electrónicos, 18 millones de pesos. ¿Yo valgo 18 millones de pesos? Creo que no, porque también tengo 4 jaranillas por ahí dando vueltas, 2 millones por aquí, 7 millones en total. Lo que yo realmente valgo son 10 millones de pesos. Así que no rajemos en la fiesta de cumpleaños del abuelo el domingo que yo valgo 18 millones de pesos. No, yo valgo 10. Si quiero valer más, ¿qué hago? Ir reduciendo esto. Veamos un par de ejemplos de cómo funciona la contabilidad, ¿verdad? Tenemos el caso antes de presentar dos personajes que siempre usamos en la oficina, ¿verdad? Cada vez que compramos algo, se agrega a la caja. Cada vez que compramos cosas para el carro, un radio nuevo, unas llantas nuevas, unos aros nuevos, un rack para el techo nuevo, todo eso agregando a la caja de lo que tengo. Lo podemos comprar con la plata que ya tenemos en el banco, en la cooperativa, en cuyo caso lo que hacemos es que la saco de aquí y lo meto aquí en los chunches, ¿verdad? Lo saco de un lado para otro. En ese caso, la caja de lo que tengo sigue igual, las otras 2 cajas no ha cambiado, no tengo más deuda y por lo tanto lo que valgo sigue siendo lo mismo, ¿verdad?
podemos comprar algo vendiendo otra cosa. Mi carro actual por otro carro, y entonces si valía 10 millones, compro otro de 10 millones, simplemente hubo un cambio de una cosa por otra dentro de la caja de lo que tengo y sigo valiendo exactamente lo mismo. En cualquiera de esos casos, lo que valgo no cambió. Ahora, también podríamos comprar con una plata que nos presta el banco o la cooperativa. La cooperativa me presta y yo le agrego una ampliación, 2 dormitorios a la casa. Lo que tengo se incrementó a mi casa y ahora vale mucho más porque le agregué 2 dormitorios. Pero también le agregué a lo que debo. Si más o menos me prepararon 10 millones y le agregué 10 millones a la casa, lo que le agregué a lo que tengo es lo mismo que le agregué a lo que debo. ¿En qué cambió lo que valgo? Nada, sigo igual. Se extendió en 10, se extendió en 10 y lo que valgo sigue exactamente igual, ¿verdad? Ahora, pero hay una magia en todo esto y es donde los quiero llevar. Y es que mes a mes, cuando estamos en aquella espacio del tiempo de en medio, el lapso de nuestra carrera laboral, recibimos salario. Incluso pensionados, en la primera etapa de la niñez o adolescencia, normalmente no recibimos ingresos, pero en el lapso de la carrera laboral y en la pensión ya recibimos ingresos. Y entonces, todos los meses nos entra plata, mes a mes, principalmente por el salario. Y entonces, si nuestros ingresos del mes son 600 y nos salen 600,000 pesos durante el mes, al final del mes, ¿cuánto quedó? Quedó nada, más o menos tablas. Pero si me ingresan 600 de salario y solo me salen 500, ¿quién se quedó con esos 100? ¿Dónde están esos 100? Están ahí en la cuenta. Ojalá que estén ahí en la cuenta, ¿verdad? Que no se hayan perdido, ¿verdad? Quedan al final de la cuenta y al final del mes yo tengo derecho a sumar en lo que tengo 100,000 pesillos. Ahí están en la cuenta. Entonces, son 100 que al inicio de mes yo no tenía en mi contabilidad. ¿Cuánto le sumé a lo que debo? No le sumé nada. Le sumé 100 que me sobraron en el mes. Y entonces le sumé a lo que tengo, no le sumé a lo que debo, pero entonces lo que valgo sí aumentó. Y entonces uno comienza a decir, caray, como que hay una magia simpaticona. Esos 100 que quedaron al final del mes son ahorro, porque ya lo tengo en la cuenta. O sea que el ahorro permite aumentar lo que valgo, salvo que lo acompañemos en la otra cajita de lo que debo. Entonces, si uno va agregando ahorro, eso va sumando a lo que valgo. Claro, si los ingresos del mes fueron 600 y gasté 700, por la razón que sea, de repente hubo alguien enfermo en la casa y hubo que comprar antibióticos que son carísimos, hubo que hacer un examen médico que no teníamos previsto, y entonces en un mes, en lugar de que nos gastar 600, más bien gastamos 700, posiblemente esos 100 tuvimos que jalarlos de lo que teníamos guardado. Son 100 menos que tenemos en la cajita de lo que tengo. Como no ha cambiado la deuda, si yo gasté más de lo que recibí, valgo menos. Entonces, eso afecta lo que valgo. Pero además, si tuve que pedir prestado para cubrir estos 100, entonces no solo tengo menos en la cajita, sino que tengo 100 más en lo que debo. Y entonces, ahí vean que no es un pecado. No nos vamos a ir al infierno porque tomamos una deuda. No. Hasta donde yo sé. Lo que pasa es que la cajita de lo que valgo se hace más chiquita. Claro, si esto se hace muchas veces, todos los meses, se hace repetitivo, ¿qué comienza a pasar con la cajita de lo que valgo? Se va haciendo cada vez más chiquita, se va encogiendo y llega un momento en que el cortisol comienza a ser el que manda en nuestras vidas. Les cuento la historia de Dexter. Dexter es un personaje que tenemos en la oficina. Él tiene casa, 2 carros, cuenta corriente, asociación solarista, en Ceres, tiene el ROP. Él vale
él, siguiendo la línea de lo que veníamos mencionando, él tiene 88 millones de colones. Pero, aunque la casa vale 50, tiene hipotequilla de 48 millones de pesos, tiene 2 prendas sobre los carros, un par de tarjetillas, tienda comercial, etcétera, etcétera. Lo que debe son estos 80 millones de pesos. Por lo tanto, lo que vale, 8.200.000. Eso es lo que vale Dexter. Uno podría decir, hombre, 8 millones no está nada mal, tiene casa, tiene un montón de cosas, ¿verdad? Tiene un montón de cosas y por lo tanto no está tan mal valer 8 millones de pesos. No vale 88, no vale 88, porque hay mucho lo que tiene que lo debe. Ahora veamos el caso de Celina. Celina no tiene casa, vive en una casa alquilada, tiene auto propio, cuenta corriente, asociación salarista, SERES, ROP. Lo que tiene vale 17 millones de colones. Lo que debe con APE, de los estudios, prenda del carro, tarjeta, debe 8.900.000. ¿Y qué es eso? Resulta que Celina vale un pelito más incluso que Dexter. Bueno, vean que entonces, claramente, en donde uno como consumidor, en su administración de finanzas, no es en esta caja en la que debiera estar pensando de comprar chunches, y si me ofrecen el financiamiento lo aprovecho porque lleno más chunches y más chunches la caja de lo que tengo. No, porque esta posiblemente va aumentando. Y si además mis ingresos se comen con los gastos, entonces yo me voy comiendo todos los meses lo que valgo. Esta es la caja que nos debería interesar. Esta es la caja que nos va a permitir cumplir con los proyectos de vida, el proyecto de vida que nos hemos planteado. Para ir ya acercándonos al tema de las finanzas personales y el entorno económico, al final de cuentas, cada uno es cada quien, ¿verdad? Como dice Serrat, ¿verdad? Cómo administramos nuestra dopamina, cómo lidiamos con el cortisol, cómo vamos tomando decisiones a lo largo del tiempo, significa una cantidad inmensa de decisiones que ustedes van tomando y todos nosotros vamos tomando. Y entonces, en la oficina, ya este año, en julio, hicimos la tercera encuesta nacional de endeudamiento, que en realidad no solo mide endeudamiento, en realidad mide otras cosas más. Y conversaba, creo que con Esteban antes de comenzar el evento, de algunas cosas interesantes que me parecía aquí que valía la pena mencionar. Unas cosas, aquí estamos comparando entre la encuesta de 2023, que fue la segunda encuesta, y la encuesta de 2025. Vean que aquí ya lo que estamos viendo es un poco la fotografía después de todo lo que hemos hecho con nuestras benditas emociones, después de todo lo que hemos hecho con nuestra dopamina, nuestro cortisol, de cuánto han hecho la dopamina en nuestras vidas, de cómo hemos administrado nuestras finanzas. Aquí lo que tenemos es una foto de cómo luce un poco el país a partir de una encuesta. Y esto vamos a mencionar ahora al final, que tiene ciertas implicaciones. Vean algo interesante, cuando le preguntamos a las personas si tienen crédito del vehículo, 18% decían en el 2023. En el 2025, casi la mitad de las personas tenían deuda para comprar carro. Si creían que era un accidente histórico, las calles llenas de carros y las presas, no es casualidad. Es que le hemos metido duro a financiarnos los carros, y eléctricos o lo que sea, de batería, de juguete, lo que sea, pero cada vez más los ticos tenemos alguna deuda. Aquí no estamos juzgando, ¿verdad? No estamos juzgando si las personas que afortunadamente pudieron comprar carrito, ¿verdad? O pudieron cambiar el carro, el chunchito que tenían por algo mejor. En realidad no estamos juzgando, simplemente estamos diciendo de que en el conjunto de todas las decisiones que hemos tomado, hoy en día lucimos que casi la mitad tiene alguna deuda por un vehículo. Y puede ser que ese vehículo es lo que les permite llevar a los chiquillos a la escuela o al colegio, les permite ir a su trabajo, les permite ir a generar ingreso porque transportan personas, etcétera, etcétera. Esta es simplemente una foto de lo que hoy somos. ¿Alguna persona familiar le ha prestado dinero en el último año? Casi la mitad de las personas lo mencionaban en el 2023. Hoy somos menos bondadosos. En el 2025 hay menos incidencia de ese financiamiento de amigos y familiares. Pero alguna persona prestamista le ha prestado dinero con buenas condiciones. Y aquí aprovecho para mencionar un elemento que
es interesante para la economía costarricense, de la cual se habla mucho, pero tenemos pocos números, ¿verdad? Hay muy pocas mediciones. Y es que hay mucho crédito informal, pero no todo crédito informal es gota a gota. En realidad, el gota a gota es un crédito informal porque está dispuesto a quebrarme la rodilla, está dispuesto a matarme un familiar. Tenemos muchos amigos que prestan plata y prestan plata en condiciones bastante razonables, bastante razonables. Esto es lo que está medido aquí. Alguna persona me ha prestado dinero, pero no tiene intenciones de quebrarme el codo, no tiene intenciones de dejarme sin un dedo. Ese no es el caso. Y vean que ha aumentado de manera significativa con respecto a la medición del 2023. Ahí hay un fenómeno interesante donde pareciera que los consumidores están identificando mejores opciones donde financiar que no sea necesariamente caer en las garras del gota a gota. La tarjeta de crédito no es tan importante como se piensa. Hay gente que la usa de manera muy significativa, hasta gastarla, ¿verdad? Pero en realidad no ha cambiado mucho con respecto al 23. 20% decían en el 23 que la usaban, 18% del 2025. En realidad la tarjeta de crédito sí, efectivamente es carísima, ¿verdad? Pero los consumidores nos hemos vuelto bastante más jugados y tenemos claro de qué es cara. Y si hay otras opciones más favorables, pues uso las más favorables. No voy a tener que necesariamente acudir a la tarjeta de crédito si yo sé que es cara. Un dato que nos pareció súper interesante, ya hemos hecho 3 mediciones, como les decía. En el año 2020 hicimos la primera medición. En promedio, los costarricenses concentraban o destinaban a pagar deudas el 50% de su ingreso. Eso es mucho, eso es mucho. 2 años después, en el 23, la gente en promedio dedica un 38% de su ingreso a pagar deudas. Y en el 2025 bajó otro poquito más, a 34%. Entonces es algo que conversaba con Esteban temprano, que en realidad no es tan cierto cuando la gente se refiere a la economía costarricense. Sí, es que los ticos están todos endeudados, todos están fregados. No es cierto, no es cierto. Hay una cantidad importante de población que tiene compromisos relativamente bajos de su ingreso. Sí, lamentablemente, hay un grupo de gente que tiene niveles altos o muy altos de endeudamiento. Pero decir que todos estamos desatados a endeudarnos, como que no. Uno podría pensar de que estamos mostrando actitudes relativamente más sensatas de manejo de nuestras finanzas. Este es un gráfico, no sé si lo van a poder ver los demás atrás, voy a tratar de explicárselos, que nosotros dividimos, nosotros medimos el endeudamiento en función de cuánto porcentaje del ingreso se dedica a pagar deudas. Deudas de todo, deuda en el banco, deuda en la cooperativa, deuda en la asociación solidarista, deuda en la tienda de electrodomésticos, etcétera, etcétera. Hay un grupo que dedica menos del 6% de su ingreso a pagar deudas. Hay un grupo que dedica entre el 6 y el 20%. Hay un grupo entre el 20 y el 33%. Ese 33% es como la frontera de lo que la literatura llama un nivel aceptable, todavía razonable, tolerante de dedicación del ingreso a pagar deudas. Por encima del 33%, normalmente uno comienza a entrar a la zona caliente. Si pasa un evento de enfermedad, se nos daña el carro, tenemos una situación de pérdida de empleo por un tiempo, ese 66% es lo que nos da algún margen de maniobra. Si estamos muy por encima del 33%, estamos fregados. Y vean que entonces, si lo medimos por edades, aquí tenemos 2 edades en particular que están cargadillos. La franja amarilla es la que mide el grupo que tiene más del 33%. Y tenemos 2 grupos con ese congestionamiento. Los de 35 a 44 años y nosotros los viejillos de 55 hasta los 70 años. Ahí hay 2 grupos en donde, más de la tercera parte, estamos en esa categoría.
No quiere decir que estén súper endeudados y mañana se van a morir de hambre. No. Pero están por encima del 33%. Este grupo es particularmente sensible porque sus ingresos están vinculados a una pensión, probablemente. Muchos de ellos. No es tan fácil como decir, no, voy a tener un segundo o tercer empleo. No, ya a los 60, 65, ya las fuerzas se la flaquean un toquecito y además nos jala el nieto. Y entonces nos reduce el margen de poder atender esto. Los de 35 a 44 años, esto no lo traigo aquí en esta información, pero la encuesta lo que sugiere es que tiene algunos comportamientos, la dopamina manda. Y entonces hace que tengamos un poquito más de deudas que lo normal. Lo otro que nos llama la atención es algo que tiene que ver de si las personas son del sector público o sector privado. A veces existe, y es lo que conversaba con Esteban, hay gente que tiende muy fácilmente a decir, sí, los empleados públicos son todos endeudados. No es cierto. Eso no es cierto. No lo es en el 2023 y no lo era en el 2020. Aquí lo que tenemos es que alrededor de las personas del sector público que tienen en este grupo endeudamientos más o menos elevados anda por el 33%. En el caso del sector privado, 31%. Estadísticamente eso no es importante. ¿Hay gente con endeudamiento alto? Sí, claro. En los dos sectores, sector público, sector privado. Por razones posiblemente muy diferentes. Pero esto, desde el punto de vista de la economía, sí que es importante. Del grupo de los que tienen menos deuda, los del sector público, el 15% tienen muy bajo nivel, muy bajo nivel de endeudamiento. El sector privado, 13%, casi igual. La diferencia anda por aquí, en el segundo rango, en el rango de 6 a 20, que es un poco más amplia en el caso de los funcionarios del sector privado versus el sector público. Pero entonces, esa afirmación que a veces condiciona mucho la economía, de que todas las personas que el sector público están endeudadas, eso no se sostiene. O sea, los números sugieren que eso no es tan así. ¿Hay personas del sector público muy endeudadas? Sí, claro que sí, se los garantizo. Pero también hay personas muy endeudadas del sector privado. Este otro lo que nos muestra es un poco, en la encuesta, desde el punto de vista del nivel educativo o del nivel de ingreso. Y aquí sí que tenemos situaciones que se mezclan posiblemente las emociones con la situación económica de la persona. Desde el punto de vista del nivel educativo, las personas que tienen secundaria incompleta o menos, en unos casos ni siquiera la primaria completa, este grupo es importante. 38% de ellos tienen niveles de endeudamiento del 33 o más por ciento. Cuando mejora un poquito más la educación, esa franjita amarilla se reduce un poquito, pero vuelve a aumentar para los que tienen universitaria completa o incluso los que fueron a la universidad aunque no la completaran. O sea, que la educación no necesariamente conduce a que tengamos finanzas muy sanas. La educación no garantiza. Puede ser que sea importante, pero no es garantía. Y lo otro es que las personas con menor nivel de ingreso, las personas de 500,000 o menos de ingreso, sí, casi el 60% de ellos tienen nivel de endeudamiento alto. Y eso posiblemente no es porque la dopamina mandó, es porque los ingresos no alcanzaron. Esa es una problemática importantísima desde el punto de vista como ellos, como comportamiento financiero, que lo tienen, por supuesto que lo tienen, cualquier ser humano, pero desde el punto de vista de la economía, plantea un reto, un desafío importantísimo. Y algo parecido para el siguiente grupo, de 500,000 a menos de 1,000,000, 67% también muestran niveles relativamente altos de endeudamiento. Mucho menos para los de 1,000,000 a 1,500,000 o de más de 1,500,000 de ingresos. Y desde luego, aquí tenemos una medición por lo que se llama el ingreso percibido. O sea, si el ingreso percibido me alcanza o no me alcanza para los gastos básicos, ¿verdad? La gente que dice que no le alcanza ni para lo básico, 44% de ellos están con un nivel de endeudamiento relativamente alto. No nos mintieron, efectivamente no les está alcanzando. Y los que dicen que apenas salen rayando, te llegan con el tanque apenas a la rayita de reserva, ¿verdad? El 30% tienen niveles de endeudamiento relativamente alto.
Los que dicen que les alcanza y alcanza hasta para ahorrar, sin embargo, cerca del 30% también tienen un nivel de endeudamiento relativamente alto. Entonces, ahí vean que posiblemente, en algunos casos, son los niveles económicos, el nivel de educación, pero en otros casos posiblemente es la dopamina la que mata. Entonces, vean que entonces eso que llamamos el consumidor financiero es un bicho bastante más complejo de lo que nos imaginamos. Este me parece interesantísimo rescatarlo. Esta es una presentación que originalmente es de 150 filminas, esta de la encuesta, así que entonces yo solo les traje unas poquitas, ¿verdad? Desde el punto de vista del ingreso mensual, las personas de menos de 500,000, 44% de ellas dicen que dependen de transferencias y ayudas familiares. Entonces, ahí ya hay una situación donde los ingresos, como no alcanzaron, dependo de que alguien me eche una manita. Un hijo, un sobrino, un familiar, un abuelo que todavía recibe pensión y es cayendo, ¿verdad? Aportando al gasto, ¿verdad? Pero esto se repite también para los de 500,000 a 1,000,000 e incluso todavía para los de 1,000,000 y menos de 1,000,000. Posiblemente al movernos en categorías, las emociones juegan diferente. Las emociones, posiblemente a mí con 1,000,000 de salario, juega diferente que para alguien con un ingreso de 500,000. Pero lo cierto es que los tres dependemos de esas transferencias. Baja mucho más para las personas de algún ingreso más alto. Y cuando estamos hablando del ingreso subjetivo, o sea, de si me alcanza para los gastos o apenas salgo, aquí para los que dicen que apenas les alcanza para salir, apenas para salir, el 60% depende de transferencias y ayudas familiares. O sea, salen, pero salen ajustados. Esta es una fotografía de la economía que tenemos en el 2025. Puede ser un poquito diferente a la que vimos en el 23 y muy seguramente va a ser diferente a la que veamos en el 28 o el 29, ¿verdad? Cuando nos volvamos a ver posiblemente. Para cumplir con la propuesta, ¿verdad? De cumplir con los tiempos y dejarles espacio a ustedes, unas reflexiones finales. Claramente una buena parte de la actividad económica está determinada por el comportamiento de los consumidores. Cuánto consumimos, y si no compráramos casas, no compráramos carros, no compráramos cosas en el súper, por supuesto que la economía se cae, la economía se vería seriamente afectada, claramente. Si no ahorráramos o si ahorráramos montones, tendríamos incidencia en la economía. Si no tomamos pensiones o tomamos mucho en pensiones, si no tomamos seguros, por ejemplo, eso sí que afecta a la economía. Ahora, la mayor parte de esa actividad incide y está afectada por el uso que hagamos de los servicios financieros. Va a incidir. O sea, la economía está, sí, condicionada por estas decisiones, pero esa actividad está afectada también por el uso que hacemos de los servicios financieros. ¿Y eso de qué depende? Del conocimiento, de la calidad de los servicios, va a depender de la confianza que tengamos en un momento determinado por esos servicios. Y el uso de esos servicios, a su vez, y ahí vamos bajando hasta llegar a lo más cercano, aquí a este motor que está entre las orejas, el uso de esos servicios y las decisiones están muy influidos por las emociones, influido por mis patrones de gasto. Si yo estoy acostumbrado a hacer un gastón, pero un gastón graduado, ¿verdad? Un gastón de esos ejemplares, ¿verdad? Campeón mundial en gasto, ¿verdad? Eso va a incidir. Si soy un ahorrativo, soy un gastón, un codo, como diríamos allá en el pueblo, en Moravia, ¿verdad? Si soy un gran codo, eso va también a incidir en la economía. La preferencia por el hoy. Los estudios clínicos sugieren de que sí, las poblaciones más jóvenes tienen una mayor preferencia por el hoy que por el mañana. Tienen más expectativa de vida, curiosamente, pero están deseando más vivir el hoy que nosotros los viejillos, ¿verdad? Que nos adecuamos más, será la esperanza, la emoción, la felicidad de llegar a viejillos, y entonces eso incide. Y bueno, la influencia social, un poco lo que les decía, si yo me muevo a una torre de esas lindas ahí por la sabana, muy probablemente me voy a ver obligado a gastar más, ¿verdad? Todo eso incide en mis decisiones y el uso de los servicios financieros. Esas emociones entonces tienen un fuerte impacto a lo largo del tiempo en mi situación, en mi bienestar
como consumidor o consumidoras. Va a determinar nivel de endeudamiento, ya lo conversamos, mucho, poco. No depende si tengo mucho salario o no. No depende si tengo mucha educación financiera o no. Va a depender esencialmente de ese bendito funcionamiento, del alambrado que tengamos ahí adentro. Y cómo vamos desarrollando capacidades para decirle al cerebro, hey, quieto, quieto ahí. Por ejemplo, yo les decía a la gente, ¿verdad? Cuando hacemos estas presentaciones, si yo comprara hamburguesas, cada vez que en las paradas de buses veo una hamburguesa, hombre, yo rodaría, me trastornan las benditas hamburguesas. Tengo que tener cierto autocontrol, porque si no, yo cada vez que veo un rótulo de hamburguesa, me compraría una hamburguesa. Bueno, lo mismo nos debería pasar con las deudas. Cada vez que nos ofrecen un crédito, si tomamos todo crédito que nos ofrecen, ya rodaríamos de endeudados. Tenemos que tener cierto autocontrol de nuestras finanzas. Eso incide en nuestra capacidad para soportar imprevistos. La pandemia nos enseñó, muy probablemente, una de las hipótesis que nosotros estamos alimentando en esta encuesta es que la gente después de 2020 se dio cuenta de que las situaciones de gravedad como una pandemia eran reales. La última pandemia que teníamos era de inicios del siglo XX, o sea, 100 años atrás. Ahora nos dimos cuenta que sí era un riesgo real. Y entonces la capacidad para soportar esos imprevistos nos dimos cuenta de que a lo mejor era limitada y eso condicionó mi comportamiento. La formación posterior, ¿verdad? La formación que yo quiera tener en el futuro, eso también va a incidir. Ese grado de bienestar va a influir a su vez en la economía del futuro. El crecimiento económico. Si somos unos grandes gastones y compramos carros y montones de carros y montones de carros y nos desbordamos, los carros se caen por las cunetas porque no cabemos, en la circunvalación no cabemos, se salen rodando ahí por la carretera porque no cabemos, como echar agua y agua en un vaso, ¿verdad? Si no cabemos, eso va a tener una incidencia sobre el crecimiento de la economía, sobre el empleo, sobre la calidad del sistema financiero. Porque si nos llenamos de deudas, que no pareciera ser el caso, podría ser que las entidades financieras de repente comiencen a tener muchos morosos. El mercado laboral se va a ver muy influido. Las tasas de interés, si tenemos muchas deudas o pocas deudas, podría ser que ocurra como la enfermedad del Japón. Japón durante casi 20 años, por razones culturales, la gente ahorra tanto que tuvieron que llevar las tasas de interés a cero. Les pagaban nada por dejar el plata. Es más, hubo años en que les pagaban negativo, la tasa era de -1. Porfa, no ahorren, muchachos, no ahorren, no me traiga plata. Le cobramos por administrar y seguían ahorrando, ¿verdad? Bueno, eso es un reflejo totalmente condicionado del comportamiento cultural de esa sociedad. Eso ha ido cambiando en los últimos 3 años. Y claramente esto es un proceso que se retroalimenta y se ha venido retroalimentando durante muchos años. Los servicios financieros, por lo tanto, no se crean, no es un fin en sí mismo. Y esto es algo que a los bancos y a las cooperativas no les gusta mucho que se los digamos, pero esa es la realidad. Los servicios financieros no son un fin en sí mismos, son un medio. ¿Para qué? Para lograr nuestro objetivo de vida, nuestro proyecto de vida, lo realmente importante, lo que queremos hacer. La gestión de las finanzas debiera estar en función de proyectos de vida. Todo el proceso se afecta, claro, por la calidad de los servicios. Posiblemente los noruegos tienen una visión más cercana de poder cumplir sus sueños porque los servicios financieros también favorecen el cumplimiento de esos sueños. A lo mejor en Latinoamérica eso no es tan cierto. Pero lo cierto es que las emociones, conductas y comportamientos van a ser determinantes del funcionamiento del sistema financiero y especialmente de nuestro nivel de bienestar. Y al final de cuentas, eso es lo que realmente importa. Ahí les dejo un poco las coordenadas. La Oficina del Consumidor Financiero es una entidad privada en la que están afiliadas 28 organizaciones, bancos privados, las 4 cooperativas más grandes del país, casi todos los puestos de bolsa, 2 operadores de pensiones, hay una financiera privada y lo que hacemos son básicamente 2 cosas. Uno, atender quejas del consumidor contra alguna de estas entidades
ese servicio es totalmente gratuito. O sea, nosotros les ayudamos a que si tienen un pleito por una tarjeta de crédito, por un estado de cuenta, por una estafa, lo que sea, todos los servicios son gratuitos. Y el otro componente es esto que hacemos un poco aquí, llevar educación financiera. Le comentaba a Esteban que estamos ilusionadísimos. Este año llevamos 2 años de llevar obras de teatro a escuelas y colegios, porque necesitamos formar a esos chiquitillos, esas chiquitillas, a los adolescentes. Ya los adolescentes, al poquito rato que salen de 5º año, ya van a llegar a un escritorio, en un call center. Y lo primero que se encuentran en el escritorio, ¿qué es? Una tarjeta de crédito. Es como encontrarse un revólver. ¿Lo saben usar? Pues no. Después se probleman. Y claro, porque no les enseñamos a usar esa arma. Es poderosísima, súper poderosa, pero no los enseñamos. Estas obras de teatro, vieran que son una maravilla. Llevamos unos 13,000 chiquillos capacitados. Hasta ahorita solo hemos ido a escuelas y colegios públicos. Pero nos encantaría, por eso esta actividad con ustedes hoy nos parecía extraordinariamente oportuna para contarles, ¿verdad?, de que ese sector, cuanto más pronto lo impactemos, más probable sea que tengamos más costarricenses con bienestar financiero. Hasta aquí, Diola María, muchísimas gracias por su atención y ahora sí, totalmente el espacio que el presidente deje para preguntas con muchísimo gusto en la medida de lo posible.